distintos. La dinámica que vamos a llevar en esta sesión va a consistir primero en una presentación de lo que son las herramientas y la metodología del análisis de eventos de fallas en sistemas eléctricos. Posteriormente vamos a ver ejemplos de casos reales y de la aplicación que tienen estas herramientas y cómo nos van a ayudar para determinar la causa raíz de los eventos que tengamos en nuestros sistemas eléctricos. Y por último, con mucho gusto vamos a responder todas sus preguntas a través de la herramienta de chat. Al final de los ejemplos prácticos que vamos a hacer, vamos a poder recibir sus preguntas y contestarlas. Bueno, vamos a iniciar con la presentación. Muchos de ustedes ya conocen nuestras herramientas para análisis de eventos, que es un evento de falla de un relevador, pero vamos a retomar los conceptos básicos, ¿no? de los eventos, el análisis y las herramientas de análisis. Como vemos en el slide, en la pantalla, pues ¿qué es lo que contiene un reporte? El muestreo de señales analógicas, como son el voltaje y corriente, incluso nuestros relevadores también monitorean las señales de corriente directa de las fuentes. ¿Cómo pueden ser estas señales analógicas que muestran los relevadores? Pues pueden ser señales filtradas y señales infiltradas, ¿verdad? Sabemos que un relevador, para operar, ocupa las señales filtradas. Va a remover todas las distorsiones fuera de la frecuencia fundamental y son las que va a ocupar para operar, pero también en algunos relevadores, como los nuestros, como los relevadores CEL, vamos a poder obtener eventos con señales crudas, señales sin filtrar, donde no se remueve ningún tipo de distorsión, que nos van a servir para ver comportamientos armónicos y para poder reproducir los eventos a través de un equipo de prueba que nos permita reproducir archivos COMTRADE, y lo vamos a poder reproducir tal y como sucedió realmente, ¿no? Ya no con señales filtradas, que serían pues ideales para la operación del relevador. La longitud de este evento, los datos que va a contener, lo ideal es que sean los datos de la prefalla, los datos de la falla y la posfalla. Pero ¿esto de qué va a depender? Va a depender de los ajustes que yo le dé a mi relevador para la duración de estos eventos y de los arranques que tengan estos eventos. Esto es muy importante, porque si queremos tener la información que necesitamos para analizar una falla, requerimos que el evento dure durante todo este lapso, desde la prefalla, para que podamos analizar las condiciones normales, cómo evoluciona la falla y cómo se comporta posterior a la falla. Esto también nos va a permitir analizar y validar el desempeño de nuestro sistema de protección, que es el punto siguiente, ¿no? La respuesta del relevador y los ajustes del relevador, que generalmente vienen contenidos dentro del evento, ¿no? Dependiendo del relevador que estemos utilizando. ¿Ok? Para prepararnos para realizar un análisis correcto de una falla, la parte fundamental es entender la operación de la protección, del elemento de protección que requerimos analizar. Esto es lo básico, porque si no entendemos la filosofía de operación de la protección, pues no vamos a poder analizarla correctamente. Posterior a esto, una vez que ocurre la falla en el sistema, tenemos que recolectar toda la información disponible y tener a la mano nuestras herramientas de análisis. En este caso, pues nuestro software 5601-2015, que va a ser una herramienta de análisis bastante poderosa, como lo vamos a ver a continuación. La parte fundamental de un evento es encontrar la causa raíz. Generalmente tendemos únicamente a llevar este análisis a profundidad cuando tenemos una operación no deseada en nuestro sistema de protecciones. Pero es indispensable que en todos los eventos, ya sea con operaciones deseadas o no deseadas de nuestro sistema de protección, los llevemos a un análisis un poco más profundo. Esto no quiere decir que por haber operado correctamente nuestro relevador no podamos tener alguna desviación en nuestros ajustes o en la configuración de nuestro sistema de protección.
simplemente que no se conjuntan todas las condiciones para que nos lleve a un disparo o a un evento incorrecto. Cuando esto sucede es cuando entonces ya nos interesa analizar a profundidad el comportamiento de nuestros sistemas de protección, pero lo ideal es que tanto los disparos deseados como los no deseados los llevemos a un nivel de análisis más profundo. Esto nos va a permitir determinar la causa raíz y llevar nuestros sistemas de protección a la mejora. ¿Ok? Con las herramientas de análisis debemos determinar la causa raíz, documentar esa información. Con base a esto podemos desarrollar las soluciones y probar nuestras soluciones, ya sea a través de un equipo de prueba, a través de un software como el que vamos a ver en un momento, y de ahí podemos validar si ahora la operación ya es correcta o incorrecta. De no ser así, tenemos que regresar y repetir otra vez nuestro análisis. ¿Ok? Una vez que hicimos esto, ya podemos iniciar con la mejora de nuestros sistemas de protecciones. ¿Cómo ha sido el análisis de fallas tradicionalmente? Únicamente, en la mayoría de los casos, veíamos la operación del relevador, la operación de los relay word bits de cada relevador y las señales analógicas, ¿no? De manera muy sencilla. El problema de qué tanto vamos a profundizar en el análisis de un evento, pues va a depender de quien lo esté realizando, ¿no? Ese es el punto que nosotros queremos enfatizar. El análisis de un evento puede ser tan superficial como yo lo quiera hacer o tan profundo como yo lo quiera hacer. El problema es que no teníamos los métodos necesarios para realmente realizar un análisis mucho más preciso y aparte las herramientas para poder validar nuestro análisis. Okay. En el slide que tenemos en la pantalla estamos viendo herramientas de análisis que ocupábamos anteriormente. Estamos viendo en la parte superior del lado izquierdo la ventana del software Accelerator Analytic Assistance que viene embebido dentro de nuestro 5030, que es el software de configuración de nuestros relés. Estaba un poco limitado, podía mezclar eventos, podría mostrarnos el comportamiento fasorial, las señales analógicas y digitales, pero no dejaba de ser un software, entre comillas, pues sencillo, ¿no? para el análisis. Teníamos herramientas como Excel, donde teníamos que cargar toda la información como una base de datos, crear nuestras macros, nuestras gráficas. El problema es que no podíamos tener los macros disponibles en todo momento o tener que modificar datos. Eso era mucho más fácil que nos llevara hacia un error en nuestro análisis, ¿no? Ahora, con esta herramienta que les estamos presentando, CEL 5601-2015 Synchrowave Event, vamos a poder mejorar muchísimo nuestro análisis porque incorpora herramientas pues bastante poderosas. ¿Como cuáles? Las gráficas de señales analógicas, digitales, fasores y los relay word bits, que son las funciones internas digitales de nuestros relevadores, están disponibles, al igual que lo estaban en los softwares anteriores, pero tiene muchísimas ventajas. Podemos graficar múltiples eventos simultáneamente. ¿A qué me refiero con esto? Que en la misma ventana, en la misma gráfica de señales analógicas, digitales, de armónicos, podemos mezclar las señales de diferentes eventos. Por ejemplo, podemos ponerlas de nuestra protección principal, nuestra protección de respaldo y incluso las protecciones del extremo colateral cuando tenemos una falla en una línea de transmisión. Todas estas señales las podemos combinar en la misma ventana del software. No es necesario abrir diferentes instancias. Ahora, lo ideal en nuestros sistemas de protección es que los tengamos sincronizados mediante un reloj satelital para que todos nuestros eventos y registros secuenciales de eventos pues contengan la estampa de tiempo correcta y estén alineados en el tiempo.
uno de los problemas cuando queremos analizar dos eventos diferentes, de diferentes protecciones, pero del mismo evento, es que no están alineados en el tiempo. El software nos va a permitir hacer una alineación, desplazar en el tiempo las señales para alinearlas con el otro evento o con el instante de tiempo que nosotros queremos tomar como referencia. No es necesario incluso que estén alineados en el tiempo o que estén sincronizados. También nos va a permitir la visualización de ajustes del relevador, como en todos nuestros softwares. Este ya tiene un botón dedicado donde nos va a desplegar todos los ajustes que están contenidos en el relevador en el momento en el que haya sucedido el evento. Incluso si se realiza un cambio de ajustes posterior a la ocurrencia de este evento y nosotros revisamos los ajustes contenidos en el evento, ahí nos va a indicar que se realizó un cambio de ajustes. Nos vamos a poder dar cuenta si hubo o no hubo cambios realizados por algún operador después del evento. ¿Okay? Y también nos va a permitir graficar registros de alta frecuencia. Nuestro sistema de protección de Traveling Wave y cantidades incrementales, que es el CEL T400L, el sistema de protección más rápido que se ha desarrollado hasta el momento, tiene la capacidad de guardar registros de falla con una resolución de 1 MHz, es decir, 1.000.000 de muestras por segundo. Y el software nos va a permitir graficar estos eventos con alto muestreo. O sea, cada muestra contenida en el evento corresponde a 1/1000ª de segundo. ¿Ok? Bueno, esas no son todas las características. Cuando nosotros empezamos a crear nuestro perfil de análisis, empezamos a graficar, a crear ventanas de señales analógicas, digitales, de armónicos, de planos alfa, el software automáticamente va a guardar el perfil que nosotros estamos haciendo. Es decir, si por accidente llegamos a cerrar el programa o tenemos algún problema en nuestra computadora, cuando volvamos a correr el evento, nos va a guardar el perfil. Es decir, lo vamos a recuperar exactamente donde habíamos quedado en nuestro análisis. ¿Okay? Las características más importantes que tiene el software con respecto a otras herramientas de análisis. Las gráficas de las características de impedancia para los relevadores de distancia no son graficadas de forma estática, sino que se grafica la característica de distancia y la impedancia de la falla de forma dinámica, de acuerdo a como realmente sucede en un relevador de distancia. ¿Esto en qué nos ayuda? Pues que nos va a evitar la gran confusión de graficar una zona con un alcance fijo y una impedancia que se está moviendo, ¿verdad? Entonces vamos a poder ver cómo se mueven las dos, cómo sucede realmente. Localización de fallas por onda viajera. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, cuando tomemos registros de nuestros relevadores el L411L y T400L, que tienen registros de Traveling Wave, vamos a poder analizar la localización de fallas con registros de onda viajera en este software. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver también las gráficas de contenido armónico cuando analicemos eventos sin filtrar. Y tiene una característica este software que la resolución de tiempo es hasta de 1 nanosegundo. ¿Qué quiero decir? Que si yo quiero ver el tiempo al alinear los cursores con los que estoy analizando mis señales, lo puedo hacer ya con resolución de nanosegundos. ¿Ok? También tiene una herramienta de cálculos embebida en el software que nos va a permitir realizar cálculos tomando las señales contenidas analógicas como variables para nuestros cálculos y graficarlas en toda la evolución del registro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo quiero hacer un cálculo tomando como referencia los valores de las señales analógicas contenidas en el registro, no tengo únicamente que tomar una muestra en un punto específico, sino que tomo la señal y el software la va a integrar durante toda la evolución de esa señal y con el valor que tenga esa señal durante toda la duración del evento. ¿Ok? Aquí vemos en el slide una vista de cómo es la ventana del software
podemos ver que en la parte superior tenemos una gráfica de señales analógicas digitales, en la parte inferior una gráfica de fasores y a la derecha una gráfica de contenido armónico. Y la ventaja es que yo puedo editar estas ventanas a como mejor me acomode para realizar mi análisis. No estoy supeditado a que solo pueda graficar las analógicas arriba y las digitales abajo y tenga que abrir otra ventana o cambiar de vista para graficar los fasores. Aparte de todo eso, me va a permitir crear páginas dentro de la misma instancia para ir organizando mis ventanas de análisis. No estoy limitado a solamente una ventana. Puedo ir creando diferentes vistas y colocarlas en ventanas diferentes, como si fuera un libro de Excel y solamente fuera cambiando las páginas. ¿Ok? En el slide vemos cómo es la gráfica de plano alfa. Voy a señalar aquí en la parte inferior. Al mover los cursores, la gran ventaja de que podamos combinar los charts de señales, en este caso tenemos en la parte superior analógicas y en la parte inferior el plano alfa, me va a permitir que yo pueda mover los cursores y se muevan todas las señales y yo puedo ubicarlos exactamente donde está la falla. Si yo graficara el plano alfa solito, pues no podría ver en qué punto estoy colocando el cursor sobre la falla, pero si yo lo combino con un chart de señales analógicas, pues puedo ir haciendo ambas cosas sin ningún problema. ¿Ok? También tiene una herramienta para graficar diagramas de Beaulieu-Lattice, con los que vamos a poder graficar las señales de traveling wave de nuestros registros de onda viajera y mover los cursores para determinar la distancia a una falla a través de traveling wave y, por ejemplo, la velocidad de propagación que tiene el traveling wave en ese circuito. Ahorita vamos a ver también un ejemplo de cómo medir la velocidad de propagación utilizando este software, ¿no? Aquí es lo que les comentaba. Otra de las herramientas, ahora que estamos implementando localizaciones de falla y esquemas de protección basados en traveling wave, uno de los ajustes medulares para esta aplicación es conocer el tiempo de propagación del traveling wave en un circuito. Con este software lo vamos a poder hacer de una manera muy sencilla, realizando una prueba de energización de la línea para medir el tiempo de propagación, generando un disturbio que nos crea un traveling wave, y con el software únicamente lo que tenemos que hacer, lo vamos a ver con un poco más de detalle, es seleccionar los puntos del inicio y el rebote del traveling wave y pues vamos a lo que les comentaba de la característica de impedancia, lo que va a poder graficar este software es la característica MO, pero de forma dinámica con respecto a cómo se está moviendo la impedancia. ¿Ok? Muchas veces cometemos el error de graficar la característica MO de acuerdo al alcance que tenemos en nuestro relevador y pues únicamente sería un círculo que no se mueve y graficar la impedancia. Entonces eso a veces no nos permite determinar en qué punto la impedancia entra en la característica y nos puede confundir bastante. Si vemos en esta parte, en la parte superior de la gráfica, solamente estoy graficando una zona. No estoy graficando dos zonas. O sea, aunque aquí podemos ver diferentes círculos MO, realmente solo se trata de una zona. ¿Y qué es esto que estoy viendo? Es cómo se mueve la característica MO de forma dinámica con respecto a la impedancia del sistema. Esto no lo podría analizar con una herramienta convencional por la situación que les comentaba. Ponemos el alcance del MO de forma estática y entonces pues ya no podemos analizar cómo se mueve, ¿no? con respecto a la impedancia del sistema. Bueno, les comentaba hace unos minutos que también tiene toda una herramienta de cálculos embebida
donde nos va a poder permitir hacer funciones analógicas, funciones complejas, funciones de secuencia que ya las tienen bebidas. Ya no tendríamos que desarrollar todas las funciones para sacar las componentes de secuencia o de impedancia, los operadores analógicos y complejos y los operadores digitales, ¿no? Básicamente vamos a poder hacer toda la lógica que hacemos en nuestros relevadores, los TraceLogix. Tenemos prácticamente las mismas herramientas disponibles en este software. Y ahorita vamos a ver cómo las vamos a utilizar. Ok, como conclusión, ¿qué nos van a permitir estas herramientas? Pues establecer la causa raíz rápidamente, tener un mayor entendimiento de nuestro sistema, cómo, mediante las herramientas de cálculos que nos van a permitir desarrollar en el software los algoritmos que ejecutan los relevadores, nos va a permitir validar el desempeño de nuestros relevadores, por ende aumentar la confiabilidad. Y algo muy importante que vamos a ver ahorita en los ejemplos, validar los ajustes de un relevador sin necesidad de un equipo de prueba. ¿Ok? Entonces, este análisis nos va a llevar a establecer las causas raíz más rápido, a validar el desempeño de nuestros relés y pues, de una manera muy fácil, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos de cómo aplicamos estas herramientas. ¿Ok? Bueno, antes de empezar a ver los ejemplos, quiero enfatizar ciertos aspectos en el cómo utilizar las herramientas y cuáles son sus ventajas y limitaciones. Número 1, para que yo pueda emular un algoritmo contenido en un relevador, primero necesito tener en el evento las señales necesarias para poder emular ese comportamiento del relevador. Por ejemplo, si yo requiero para un cálculo de impedancia, por ejemplo, el voltaje de memoria tiene que venir contenido en el evento. ¿Ok? Bueno, esa es una de las situaciones. Número 2, el evento no necesariamente va a estar muestreado a la misma tasa de muestreo con la que el relevador procesa los algoritmos. ¿Ok? Podríamos tener, de hecho vamos a tener pequeñas desviaciones de algunos milisegundos precisamente por esta situación. Generalmente un relevador procesa un cuarto de ciclo y yo puedo tener eventos que tengan un muestreo mucho mayor de un cuarto de ciclo. ¿Ok? Entonces, no van a coincidir perfectamente los bits que se levantan en el evento procesados internamente por el relevador, no van a coincidir exactamente con los bits que yo voy a emular corriendo los algoritmos en el software, pero sí me van a dar una idea bastante aproximada y sí me van a permitir hacer correcciones. Dicho esto, vamos a empezar a ver, por ejemplo, estos eventos. Esto es muy sencillo, pero nos va a servir para familiarizarnos con el software. Cada vez que abrimos un evento va a tener una vista por default. En este caso, aquí estoy viendo corrientes, voltajes y señales digitales. Este evento corresponde al disparo de una protección de generador. ¿Ok? Aquí lo que hizo el usuario, como al energizar el generador se estaba disparando, pues bloquearon los disparos y este evento es una de esas energizaciones con los disparos bloqueados. Ahora, esto es una de las prácticas menos recomendables. ¿Por qué? Porque si no tenemos la capacidad de analizar el evento, en este caso no había una falla en el generador, pero de haber habido una falla, no es nada recomendable quitar los disparos de la protección para estar haciendo pruebas, ¿verdad? Ok, entonces, como les decía, en los charts yo puedo ir poniendo todas las señales analógicas que yo quiera. Obviamente el chart se va a ir autoescalando y las puedo borrar. Y puedo ir añadiendo nuevas vistas que voy a poder ir editando. Si ven aquí en la parte inferior, yo me puedo estar cambiando de página sin ningún problema y así puedo organizar mejor mi análisis. Ok, bueno, vamos a ver por ejemplo este caso.
Como les comentaba, es un disparo de un generador, de una diferencial de generador. Y en las señales digitales, pues yo puedo buscar todos los elementos contenidos que se activaron o todos los que están contenidos dentro del evento. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos para poder analizar este evento? Si se dan cuenta, yo puedo ir moviendo las ventanas, las puedo ir cerrando y abriendo de acuerdo a cómo las necesite. Bueno, lo que vimos es que operaba la protección diferencial, pero no había falla real en el generador. Aquí lo que hago en la parte superior es estos botones de split. Puedo agregar otra ventana de forma horizontal o vertical. Entonces dijimos, ok, lo que puedo hacer para revisar esto es colocar un diagrama de fasores en el cual puedo ver no solamente las señales analógicas fundamentales, sino también los fasores. ¿Okay? Bueno, si tenemos una diferencial de generador con 6 corrientes, pues lo más fácil es que yo grafique las 6 corrientes, ¿verdad? Entonces pongo en mis señales analógicas las corrientes de las 6 entradas, o sea, de ambos lados del generador. Si notaron algo, cuando empecé a graficar las del lado X, voy a hacer un zoom, un acercamiento. Tenemos aquí 2 señales que están superpuestas, ¿no? ¿Y eso a qué corresponde? Pues corresponde a las señales de corriente de la misma fase, pero de los 2 lados del generador. Entonces esto me da el primer indicio que pues no tengo el desfasamiento que requiero para procesar un algoritmo de una protección diferencial, ¿verdad? Entonces lo vamos a validar de una forma muy fácil. Voy a venir a los fasores y ahorita aquí voy a dejar únicamente estas señales en color rojo que corresponden a las corrientes de la fase. ¿Ok? Si vemos, pues están en fase, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a validar? Lo vamos a validar graficando estas mismas señales, pero en un diagrama de fasores. ¿Ok? Yo puedo teclear el nombre de la señal si es que lo conozco, y si no, pues las puedo buscar aquí, ¿verdad? Voy a tener en esta ventana la facilidad de buscar todas las señales que están contenidas en el evento y graficarlas de forma independiente. ¿Ok? Entonces queremos las de la fase A, que ya vimos en las señales analógicas que están en fase, y pues validamos, ¿no? Aparte de que lo vemos aquí de forma gráfica, nuestra ventana de fasores tiene en esta parte la leyenda que nos va a servir para ubicar las señales, ¿no? Vemos la magnitud y vemos el ángulo, prácticamente están en fase, y eso que nos indica pues que las señales que están conectadas al relevador, una de ellas pues está con la polaridad invertida. Entonces eso nos permite llevar las correcciones pues a campo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues librar el equipo y corregir las señales. ¿Ok? Pero ahora, ¿cuál de las dos está mal? Bueno, podemos hacer también lo siguiente. Voy a cerrar en este caso el chart digital y voy a empezar por cada uno de los lados. Voy a tomar como referencia el voltaje. Y posteriormente puedo graficar la corriente. Entonces, al hacer esto, pues puedo validar y puedo verificar la secuencia de fase que tengo conectada en mi relevador. Y pues de manera muy fácil encontramos cuál es la causa. La máquina no tiene ninguna falla, pero las corrientes que tengo conectadas en mi equipo de protección sí tienen la polaridad invertida y pues no tengo la secuencia de fases correcta, ¿no? Este es un ejemplo bastante sencillo de cómo podemos utilizar estas herramientas y cómo es muy fácil verlo de forma gráfica. Como les comentaba hace rato, yo puedo hacer un split aquí en mi chart y si estoy viendo los cursores al mismo tiempo que el diagrama fasorial, selecciono con qué cursor quiero medir o cuál es el que va a guiar mis cursores. En este caso estoy tomando el cursor magenta y
puedo poner a un lado la señal analógica para darme cuenta en qué punto de la evolución del evento estoy graficando mis valores, ¿verdad? Esto lo hace mucho más sencillo y más gráfico que cuando solamente en una herramienta de análisis tengo esto, ¿ok? Que no sé en qué punto realmente estoy tomando esa medición sensorial. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver otro evento un poquito más complejo. Por ejemplo, vamos a ver este. Okay. Déjenme comentarles un poco del background de este evento. Aquí sucede que se dieron las condiciones para disparar dentro de un esquema de protección, pero el relevador en este caso validó una falla hacia adelante cuando realmente la falla estaba hacia atrás. ¿Ok? ¿Cómo pasó esto? Pues la falla estuvo adelante, pero la validación de la direccionalidad por secuencia negativa pues declaró que la falla era hacia atrás. ¿Ok? Bueno, para esto, como les comentaba desde un inicio, necesitamos tener conocimiento de la filosofía de operación de nuestra protección, de la lógica de operación y cómo el relevador está calculando estos valores y cómo está corriendo sus algoritmos de operación. Esta es, por ejemplo, la vista default del evento, lo que nos da cuando nosotros lo abrimos. Si vemos, cada cursor que yo posiciono, tengo en estas herramientas los valores de las señales que tengo graficadas en cada cursor y tengo un delta de tiempo entre los dos cursores, ¿no? En este caso veo que aquí son 125 milisegundos, pero cada vez que yo me posicione sobre un cursor voy a poder ver estas herramientas. ¿Ok? Bueno, aquí vemos esto, se trata de un relevador 421 que declara una falla hacia adelante cuando la falla realmente ocurrió hacia atrás. ¿Ok? Bueno, ¿qué fue lo primero que hicimos en este caso? Pues revisar los ajustes, como les decía. Si nosotros nos vamos al botón de Array Settings, nos va a desplegar los ajustes de nuestro relevador en el momento del evento. ¿Ok? Bueno, para esto, pues nosotros necesitamos conocer bastante bien cómo funciona el relevador. Entonces, a la mano en nuestros manuales, pues van a tener las fórmulas que el relevador está ocupando para hacer los cálculos de direccionalidad, que son los que utilizamos en este caso. Ok, como nosotros ya conocemos la filosofía del esquema y cómo se están corriendo estos algoritmos internamente y cuáles son los ajustes necesarios para que el relevador realice esta función, entonces ya me puedo venir aquí a mi análisis confiado de que yo ya sé qué es lo que estoy buscando. Entonces, para hacerlo más rápido y más sencillo, pues les voy a mostrar únicamente ya las conclusiones para no tardar mucho tiempo. Tendríamos que revisar los ajustes de Z2F y Z2R, que son los que me van a servir para calcular mis umbrales de direccionalidad. En este caso los revisamos y encontramos estos valores. ¿Ok? Si nosotros nos regresamos al manual y vemos cuál es el ajuste que debemos de poner en este setting, en el Z2F y Z2R, vamos a encontrar que es el 50% de la impedancia de la línea para el Z2F y el Z2R es ese 50% más 0.1. ¿Ok? Dicho esto, y viendo que tenemos un valor de 0.94 y 1.04, sí se cumple esa regla, pero la que no cumplimos es que pues, la referencia para ese ajuste es un valor completamente diferente, ¿no? Es muchísimo menor, es de 0.49. Entonces, al ver esto, ya me puedo regresar para acá y puedo en el software emular el cálculo de este valor y los umbrales de direccionalidad hacia adelante y hacia atrás. ¿Ok? ¿Qué me dice el manual? Que si el valor que tengo ajustado en Z2F es menor o igual a 0, tengo que ocupar esta expresión. Y si el valor es mayor que 0, pues entonces tengo que ocupar esta expresión para calcular el umbral de direccionalidad. ¿Ok? Entonces, ahora sí regreso a mi evento y en la parte
números puedo empezar a desarrollar todas estas ecuaciones. ¿Cómo lo tengo que hacer? Bueno, pues tengo que cumplir, obviamente, con todas las señales que requiero en mi expresión deben de estar contenidas en el evento y debo de crear las ecuaciones con la jerarquía y la sintaxis correcta para que yo pueda validar el evento. No las vamos a escribir una por una porque sí nos tomaría bastante tiempo, por eso ya las tengo contenidas aquí. Pero todas estas ecuaciones yo las puedo editar de forma libre, tal y como hago en una hoja de Excel o en el CLogic de nuestros elevadores. ¿Cuáles son las condiciones? Que yo tengo que crear el nombre de una variable que no exista en el evento. No puedo duplicar en el nombre de una variable el nombre de una señal que ya existe. ¿Okay? Y tampoco las puedo duplicar. Las reglas que nos pide este motor de cálculo son bastante sencillas. Son las mismas que te pide, por ejemplo, un libro de Excel, ¿no? Tienes que cumplir la sintaxis, no duplicar los nombres, etc. Y si tenemos un error, pues nos lo va a indicar poniéndolo en rojo. Yo, por ejemplo, aquí voy a quitar un carácter, le doy Enter y automáticamente me lo pone en rojo. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, si yo no conozco las señales, lo primero que tengo que hacer aquí es darle un nombre a mi variable. Esto lo vamos a ver ahorita de manera muy sencilla, nada más para retomar, ¿no? Si yo no conozco el nombre de la variable, perdón, más bien yo le tengo que asignar un nombre a la variable por el signo de igual, ¿ok? Pero si no conozco los argumentos que voy a utilizar, no sé cómo se llaman, los empiezo a teclear, por ejemplo, IA, y ya me pone todas las opciones que yo tengo, ¿no? Corriente A en amperes, magnitud, el fasor, ¿no? Por ejemplo, y si vemos nuevamente nuestra fórmula, pues sí requerimos el voltaje de secuencia negativa, la corriente de secuencia negativa, crear este módulo que es la unidad por el ángulo de la línea, el conjugado de esto, ¿correcto? Y recordemos que el relevador procesa pues, en valores secundarios, entonces lo voy a dividir sobre el valor de la relación de transformación, ¿no? Que me parece que es 160, pero ahorita lo revisamos. Okay. En este caso, como cambié el nombre de la variable, también me puso en rojo esta ecuación. ¿Por qué? Porque ya no se cumplió. Aquí tenía un nombre distinto. Entonces me dice, ahorita esta variable que tú hiciste no existe, ¿verdad? Entonces por eso me lo señaló como rojo. Ya corregí el nombre de mi variable y ya me lo corrigió, ya me lo validó. Ahora, lo que hice en este caso es crear unas variables auxiliares para no llegar a cometer algún error en la agrupación de todos mis argumentos. Recordemos que un software de este tipo siempre va a procesar la jerarquía de las operaciones, y si nosotros tenemos algún error en la agrupación, pues no vamos a tener un resultado que nosotros estamos esperando. Va a ser correcto, pero de acuerdo a la jerarquía, ¿no? Entonces, por eso utilizamos todas estas ecuaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice el manual? ¿Qué nos dice la teoría? Que si el cálculo de la Z2 que estoy haciendo para declarar la direccionalidad, si este valor de Z2, perdón ahí por el pulso, no le atino bien a las gráficas, si este valor de Z2 es menor que los umbrales que yo estoy utilizando, entonces quiere decir que se encuentra hacia adelante. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo tengo que buscar cuando estoy haciendo mi análisis. En este caso, para validar la direccionalidad. ¿Ok? Bueno, lo que voy a hacer aquí es que les voy a mostrar las señales digitales que efectivamente sí se levantó el bit de direccionalidad hacia adelante que viene embebido en el relevador, pero pues ya empezamos a ver por qué, ¿no? De entrada, pues ya vimos que tenemos un ajuste de Z2F y Z2R que no cumple pues, los criterios de ajuste. ¿Okay? Bueno, ¿cómo lo vamos a validar? Ya que desarrollamos toda esta ecuación, en este caso tengo las dos, ¿no? Las tres más bien. Esta ecuación con la ecuación de los umbrales. El cálculo de la Z2 y el cálculo de los umbrales
de direccionalidad hacia adelante. ¿Ok? Toda esta ya la desarrollamos aquí. Entonces ahora sí puedo graficar lo que yo estoy calculando con las señales contenidas en mi evento. Ahora, la Z2M es un valor que yo no tengo disponible en el evento, pero sí lo puedo calcular con base a los valores de las señales que sí están disponibles y que son las que necesito. La impedancia de la línea, el voltaje de secuencia negativa, la corriente de secuencia negativa, las relaciones de transformación y los ajustes del relé, todo lo tengo disponible. Entonces sí puedo hacer una aproximación bastante cercana a lo que el relevador está calculando. ¿Ok? Entonces, ya que tengo esto, ya que tengo calculada esta Z2, que corresponde a la ecuación que estábamos viendo en el manual, como el cálculo, el software lo hace en toda la evolución del registro, puedo graficar esa señal. Es una señal que no está contenida en el evento, pero que nosotros ya la calculamos con los valores de voltaje y corriente de secuencia negativa. Y también la vamos a poder graficar. Como les decía, el muestreo de nuestro evento no necesariamente va a corresponder con el muestreo con el que está procesando el relevador internamente. ¿Ok? Pero sí nos va a dar una aproximación. Y la otra situación es que sí tenemos que estar conscientes que no siempre tenemos los algoritmos con los que el relevador procesa las señales, dependiendo del relevador del que estemos hablando, de la marca que estemos hablando. Y ahora, que tampoco vamos a tener exactamente la misma tasa de muestreo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué habíamos platicado? Que si el valor de Z2 que estoy calculando está por debajo del umbral de la direccionalidad hacia adelante, entonces está hacia adelante. Bueno, ahora, ¿qué hicimos en este caso? Estos umbrales, calcularlos con los valores de Z2 con los que trae el relevador en los ajustes y con los que debemos de corregir para que opere de forma correcta. ¿Ok? Platicamos hace rato que la inconsistencia que encontramos en este caso pues fue el valor de Z2F y Z2R. ¿Ok? Entonces, como ya los calculamos, están en estas ecuaciones que se están resaltando en la pantalla, ya las calculamos, ya desarrollamos esa fórmula que realmente pues, es bastante sencilla. Sí debo de tener cuidado de utilizar las señales correctas, de utilizar una señal de fasor que tiene magnitud y ángulo, de utilizar señales complejas, ¿okay? No utilizar, por ejemplo, las señales en amperes de la frecuencia fundamental, pues porque me va a marcar un error en mi sintaxis, ¿verdad? Entonces, estos valores ya los tenemos calculados. Primero, voy a graficar el umbral de direccionalidad con el ajuste incorrecto. ¿Ok? Entonces, le puse aquí que tenía error al final. Entonces lo podemos observar fácilmente. Voy a agrandar un poco y voy a hacer aquí un zoom. En color negro estamos viendo el valor de Z2 que está calculando el relevador y que habíamos dicho de acuerdo a lo que nos dice la literatura y la filosofía de operación y cómo funciona el algoritmo. Cuando este valor cae por debajo del cálculo del umbral de direccionalidad hacia adelante, quiere decir que está hacia adelante. ¿Ok? Y si ahora yo vengo y lo valido con la señal digital interna embebida en el relevador, pues sí me doy cuenta que efectivamente en este punto donde el valor de Z2 se vuelve menor, el relevador internamente lo declara como una falla hacia adelante. ¿Ok? Perfecto, entonces vamos a pasar al siguiente paso. Ahora voy a quitar de mi gráfica la señal que calculé. ¿Ok? Entonces vamos a quitar este umbral con el ajuste incorrecto y vamos a sustituirlo por la gráfica de la ecuación con el ajuste correcto de acuerdo a los criterios de protección y a lo que nos dice el manual de cómo funciona el algoritmo. ¿Okay? Entonces me voy a pasar para acá y esta es la que voy a graficar. ¿Ok? Aquí, nada más antes de seguir con el análisis, quiero aclarar una situación.
El comportamiento que vemos en esta parte del evento, estas señales que ya se mueven, digamos, aleatoriamente, ¿a qué corresponden? Como estamos utilizando las señales de corriente y voltaje que vienen contenidas dentro del evento, en el momento en el que se abre el interruptor nos quedamos sin señales de voltaje y corriente, entonces empiezan a disparar los cálculos porque ya se vuelve aleatorio el valor de esas señales, ¿ok? Entonces la ecuación que estamos integrando pues pierde los argumentos y por eso se disparan estos valores. Entonces a esto pues no le vamos a hacer caso, ¿verdad? Como se trató de un evento donde hubo una apertura del interruptor, pues perdimos ahí las señales con las que estamos integrando estos cálculos. Ok, entonces, volviendo al análisis, una vez corregidos los ajustes de Z2F que requerimos para calcular el umbral de direccionalidad, nos estamos dando cuenta que siempre se mantiene menor al valor de Z2 que está integrando el relevador, por lo tanto, jamás hubiera declarado la direccionalidad hacia adelante de haber tenido los ajustes correctos. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer también para verlo de forma digital? Pues puedo crear variables de comparación digitales. Por ejemplo, aquí voy a ponerle a esta direccionalidad. Ok. ¿Y cuáles van a ser sus argumentos? Bueno, que el Z2M debe de ser menor que el Z2F, ya con los ajustes correctos. ¿Ok? Aquí lo que no me permite es tener espacios. Ok, le voy a poner aquí direccionalidad F, para que se vea que es hacia adelante. Entonces ya le damos Enter y ya me permite graficarlo. El error fue porque teníamos un espacio, ¿no? Entonces voy a buscar esa variable que acabo de hacer, la voy a buscar en mi chart de señales digitales. Si nos damos cuenta, ya nos está levantando la direccionalidad hacia adelante. Bueno, hasta este punto, pero corresponde a lo que les decía, ¿no? En este momento perdemos las señales y se disparan los cálculos que está haciendo porque es donde perdemos las señales de voltaje y corriente por la apertura del interruptor. ¿Ok? Pero ahora acabamos de hacer dos cosas muy importantes. Una, encontramos la causa raíz del disparo de este esquema. Número dos, acabamos de validar los ajustes que debemos de corregir. Y lo más importante es que al hacer uso de estas herramientas y al hacer uso de estos cálculos y poder graficarlos y poder analizarlo de esta manera, puedo tener la plena certeza de ir a mi esquema de protección, corregir los ajustes sin necesidad de llevar un equipo de prueba y sin necesidad de tener una libranza y hacerlo con el equipo desenergizado y de tener que correr nuevamente el evento, a hacerle un playback de ese evento con un equipo de prueba para validarlo. ¿Por qué? Aquí estamos tomando las señales reales del evento y las estamos graficando en toda la evolución del evento y nos permite hacer los cálculos que van a validar que los ajustes que estamos proponiendo son los correctos y son los ideales para este tipo de casos. No es necesario que llevemos equipo de prueba para validar esto. Entonces acabamos de hacer tres cosas bien importantes de una manera muy sencilla y rápida, conociendo la filosofía de operación y cómo está desarrollado el algoritmo interno de un relevador. Como les decía, no va a ser exactamente igual, va a tener ligeras variaciones de milisegundos precisamente por el procesamiento interno, pero nos van a dar un gran acercamiento a lo real y nos va a permitir corregir este tipo de situaciones. ¿Ok? Ahora, ya que vimos esta parte de análisis, me gustaría comentarles un poquito más del ambiente del software. Es muy fácil guardar estos cálculos. Por ejemplo, los podemos seleccionar, los puedo copiar, los puedo pegar a un bloc de notas, tener mi biblioteca de cálculos y de ecuaciones, pero también me va a permitir hacer mis propios templates. Lo puedo guardar como un template de usuario en la dirección que pues yo deseo, ¿no? Por ejemplo, lo voy a mandar aquí a mi escritorio y lo puedo guardar como direccionalidad, ¿no? ¿Y para
qué me va a servir guardarlo como un template? Que cuando yo quiera abrir nuevamente un evento de características o de comportamiento similar, pues no tengo que venirme a hacer todo este desarrollo, ¿verdad? Puedo simplemente cargarle el template de usuario y facilitarme muchísimo más todavía el análisis, hacerlo mucho más rápido. Sabemos que hay situaciones en las que es apremiante conocer la causa raíz. Tenemos equipos primarios en los sistemas eléctricos de potencia, líneas de transmisión que son pues medulares para el sistema, que necesitamos restablecerlas sin riesgo en tiempos muy cortos. Entonces es muy fácil hacerlo con estas herramientas y con este nuevo software. Bueno, estamos un poco limitados en el tiempo, entonces vamos a dejar aquí nuestra presentación de los ejemplos. Tratamos de hacerlos lo más rápido posible y de la forma más sencilla, pero vamos a pasar ahora a la parte de preguntas. Con todo gusto se las vamos a responder a través del chat. Y quedo en espera de sus preguntas y que esta presentación pues haya sido bastante útil. Ok, bueno, pues ya vamos a iniciar con las preguntas, ya las tenemos aquí desplegadas, entonces vamos a empezar a responder hasta donde nos alcance el tiempo. ¿Ok? Bueno, la primera pregunta que estoy viendo aquí dice, ¿cómo ejecuto un test al relé sin un equipo de simular fallas, de simulador de fallas? Dice, ok. Bueno, es muy sencillo, es como lo acabamos de ver aquí. Necesito primero asegurarme que tengo el conocimiento de cómo está desarrollando los algoritmos y las ecuaciones el relevador para calcular cierto valor de operación y que las señales que requiero para hacer esos cálculos estén contenidas en el evento. ¿Ok? Esos principalmente son los requisitos que requiero para poder emular el comportamiento de un relevador. ¿Ok? Conocer los ajustes y la filosofía de operación del equipo para poder validar el comportamiento sin necesidad de llevarlo a prueba. Y obviamente, pues necesitamos el evento de falla que contenga el comportamiento que queremos analizar. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Ok, aquí nos preguntan cómo se crean las variables. Bueno, como lo vimos hace rato muy rápido, primero necesito definir el nombre de una variable. Voy aquí a cerrar esta ventana. Primero necesito irme aquí a New Calculation, crear el nombre de la variable y depende de lo que yo quiera calcular, ¿no? Incluso puedo utilizar esta parte como una calculadora. Si quiero ir haciendo cálculos de, por ejemplo, del K0, de mi circuito y todo, los puedo ir haciendo aquí en la calculadora. Si nos vamos aquí en esta parte al botón de ayuda, nos va a desplegar una página de ayuda de Synchro Wave Event que tiene la definición de variables y bastantes ejemplos muy interesantes. La están viendo ahorita en la pantalla. Una vez que nosotros pulsamos ese botón,
Aquí vamos a poder ver todos los tipos de operadores analógicos booleanos que tenemos disponibles y además tenemos bastantes ejemplos muy sencillos y que nos van a ayudar a utilizar rápidamente este software. ¿Okay? Pero está fácil para que lo puedan consultar, de hecho lo pueden consultar en nuestra página de internet. Ok, la siguiente pregunta, que se me hace bastante interesante. Nos preguntan si esta herramienta de análisis se puede utilizar con cualquier reporte de falla de cualquier marca de relé. Claro que sí. Les quiero comentar que pueden graficar de nuestros equipos archivos de texto, archivos .zip y Comtrade de todos nuestros equipos, pero también podemos graficar Comtrade, eventos en Comtrade de cualquier versión, de cualquier tasa de muestreo. No estamos limitados a cierta tasa de muestreo o a cierta marca de relevador. Si tienen un archivo de Comtrade de cualquier versión, la van a poder graficar y lo van a poder utilizar en este evento y también hacer cálculos con las variables que vengan contenidas en el evento, ¿ok? Y como les platicaba, no es necesario que estén alineados en el tiempo, no es necesario que sean de la misma marca o que sean de la misma tasa de muestreo. Incluso se pueden combinar siendo marcas diferentes, siendo tasas de muestreo y estampas de tiempo diferentes. El software no tiene ningún problema para eso, les va a poder graficar prácticamente cualquier evento que sea Comtrade sin ningún problema. Ok, nos preguntan si el software es de uso libre o tiene alguna licencia. Lo pueden descargar de nuestra página si tienen su cuenta de usuario en www.celink.com/software. Lo van a encontrar como CEL 5601-2. Pueden descargar de forma gratuita el software que les va a dar una licencia completa de 60 días. Posteriormente, solamente va a permitirles hacer funciones básicas. Esto sí requiere una licencia que es individual por computadora, pero yo los invito a que prueben la licencia con todas las características completas por 60 días. Les va a agradar muchísimo. Bueno, nos preguntan que si el software se puede utilizar como un sistema SCADA. No, un sistema SCADA es una cosa distinta. Aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a traer los eventos de nuestros relevadores, registradores de disturbio, medidores o equipos que tengan esta capacidad de grabar Comtrade. Los vamos a poder traer para analizar y para poder visualizar y entender de mejor manera y aplicar las herramientas que ya vimos, ¿no? Para hacer análisis más profundos, simulaciones, validación de ajustes, etcétera, pero no nos va a funcionar como un sistema SCADA. Eso sí es un concepto distinto. Ok, nos hacen una pregunta interesante. Dice sobre la distancia a una falla, si el relevador no nos acusa la distancia de falla, ¿se puede calcular? Claro que sí se puede. De hecho, lo hemos hecho muchísimas veces. Cuando no tenemos, digamos, sincronizado el localizador de falla, el arranque del localizador de fallas con el arranque de evento y no nos acusa una distancia de falla correcta, o tenemos desactivado el localizador de fallas, si tenemos el registro de evento, sí podemos aplicar cualquier método de cálculo de distancia de falla por impedancia, como es el método del Takagi, por ejemplo. Lo vamos a poder aplicar sin ningún problema utilizando este software, como les decía, nada más respetando pues las variables, la forma de programar las variables y cuidando mucho la jerarquización de las mismas, ¿no? Para que tengamos los resultados que estamos deseando, pero sí es completamente posible realizar cálculos de distancia de falla únicamente con el evento aplicando las herramientas de este software, sí, sin ningún problema. Ok, por cuestiones de tiempo vamos a responder ya una última pregunta antes de despedirnos. Nos preguntan que si la frecuencia de muestreo es de 1 MHz, ¿es del software? No. Ok, el software tiene la capacidad de desplegar eventos que traen hasta 1 MHz en la frecuencia de muestreo de los eventos de falla, ¿correcto? Esto no es una característica del software cuánto nos va a mostrar, sino nos va a mostrar lo que traiga el evento.
Si nosotros le metemos un evento que trae 4 muestras por ciclo, pues es lo que nos va a mostrar el software, pero va a depender del sistema de protección. Como les indicaba al inicio, nuestro sistema de protección T400L nos arroja eventos con una frecuencia de muestreo de 1 MHz, que fácilmente los podemos graficar en este software. ¿Ok? Bueno, antes de despedir la transmisión, espero que... Ok, bueno, vamos a responder otra pregunta bastante interesante. Nos preguntan que si generan eventos en Aspen y extraen el evento en Comtrade, ¿lo pueden visualizar con el software? Por supuesto que sí, como les comentaba. Si tu evento es Comtrade, lo puedes visualizar acá. Como sabemos, el Comtrade es un formato de evento estándar y sin ningún problema nos podemos traer ya sea Comtrades de un EMTP o de un sistema de protección o registrador de disturbios. ¿Correcto? Entonces, bueno, aquí terminamos nuestra sección de preguntas. Por medio del chat les voy a pasar mis datos de contacto de correo electrónico y teléfono. Si tienen alguna inquietud o requieren mayor información, con mucho gusto se las vamos a proporcionar. Y antes de finalizar, pues no me resta más que agradecerles una vez más su atención y su tiempo y principalmente su interés. El tiempo para hacer estas presentaciones es un poco limitado, pero tratamos de hacerlas lo mejor posible y dándoles pues la mayor información de forma más fácil, pero los vamos a seguir atendiendo de forma personalizada. Si se comunican con nosotros a través del chat, les van a llegar nuestros datos. Muchísimas gracias y los esperamos en nuestros siguientes webinars.